Ya. ¿Cómo están? Buenos días. Hoy día, bueno, estamos preparados aquí con Zoila ¿Qué tal? para empezar sobre el taller número 4 ya, ¿verdad? Así es. Número 4 sobre la ventilación de alta frecuencia y cuidados de enfermería en aspiración a circuito cerrado, ¿no? Sí, efectivamente, el día de hoy ya nuestra cuarta unidad en donde el magíster Eduardo Ciesquén les va a hacer una demostración minuciosa, detallada, para que ustedes en sus respectivas áreas asistenciales pues sepan exactamente cómo hacer con la aspiración de secreciones con el circuito cerrado, pero además también le va a hacer la demostración y sobre todo las diferencias que existen tanto en la técnica cerrada como en la técnica abierta, que es sumamente importante ahora que estamos viendo ya en esta cuarta unidad toda la mecánica respiratoria, para que podamos nosotros entender los beneficios o las dificultades que uno enfrenta al utilizar cada una de ellas. No solamente por el hecho de realizar una aspiración de secreciones, sino que además también por un mal uso del sistema. Así es que, adelante, Eduardito. Bueno, vamos primero a empezar con lo que es la ventilación de alta frecuencia, solamente algo sucinto nada más, porque esto es lo que vamos a hablar en nuestro taller evaluativo, pues, ¿no? En la ventilación de alta frecuencia, pues recordemos que es cuando el paciente se encuentra en una crisis o en una etapa muy aguda de la parte ventilatoria, pues no. O los exámenes de AGA, que son los análisis de gases arteriales, pues no han salido tan a favor del paciente y no nos dan chance a seguir apoyándole en la ventilación-oxigenación con la ventilación mecánica convencional. Por lo tanto, ya se opta por la siguiente opción, que sería una ventilación de alta frecuencia oscilatoria, para ayudarnos obviamente a volver a reclutar esos pulmones, que los alvéolos comiencen a trabajar al 100% para ayudar y proteger el pulmón del neonato. ¿Sí? Es las características principales. Pero como cuidados de enfermería, ¿qué es lo que tenemos que tener? Tenemos que tener la diferencia en dos parámetros muy importantes o dos mecanismos muy importantes. Uno de ellos, obviamente, es el neonato, el paciente, y lo otro es el ventilador y los corrugados. ¿Sí? Siempre cuando vamos a iniciar una ventilación de alta frecuencia y tenemos a nuestro neonato que está conectado, ¿sí?, a una ventilación convencional, tenemos que asegurarnos de que el ventilador esté testeado. ¿Sí? Y si por A o B motivo hubo algún cambio de parámetros, hubo algún cambio de modalidad ventilatoria durante el transcurso, recordemos que cuando vamos a cambiar de modo ventilatorio, en este caso a una ventilación de alta frecuencia, lo más recomendable es volver a testear otra vez. ¿Sí? Muy aparte de eso, tengo que yo verificar que mis corrugados, ¿sí?, por ejemplo, aquí tenemos un modelo de corrugados, sean adaptados o específicos para ventilación de alta frecuencia. Recordemos que tenemos múltiples corrugados en los hospitales, pues no, en nuestras instituciones, pero hay corrugados que no son adaptados para ventilación de alta frecuencia. Por ejemplo, aquí tenemos este modelo de corrugado, ¿sí?, que este modelo de corrugado lo utilizamos para cánula o para CPAP, pero obviamente hay unos corrugados especiales también de la misma marca para ventilación de alta frecuencia. Por ejemplo, aquí tenemos unos corrugados, ¿sí?, los que están conectados con el paciente, los que son para alta frecuencia, pues no. La diferencia obviamente es por el creador, pues no, la empresa obviamente, que en sus especificaciones menciona para qué modalidades ventilatorias nos va a servir estos corrugados. Porque recordemos que en un neonato conectado a ventilador mecánico no vamos a estar cambiando a través de corrugados, porque tenemos que pasarlo a otra modalidad ventilatoria, ¿sí? Luego tenemos que ver todas las uniones, que la unión del paciente, ¿sí?, de los corrugados del ventilador al tubo endotraqueal y la pieza en Y estén completamente sellados. Igual el sistema de aspiración continua cerrada, ¿sí?, el sistema de aspiración cerrado también esté bien conectado, bien ensamblado. Las uniones estén completamente selladas, ¿sí? Aquí el sensor de temperatura distal también esté completamente colocado, sellando el puerto de temperatura, y llegar obviamente hasta la base, pues no, que en la base que aquí tenemos nosotros, la cámara humidificadora igual estén completamente sellados y ensamblados,
esté conectado obviamente a su frasco de agua, ¿sí? Aquí tenemos el otro sensor de temperatura, que es el proximal, que tiene que también estar bien ensamblado para que no tengamos fugas ni pérdidas, pues, ¿no? Obviamente aquí está la entrada de gases que va conectado al ventilador mecánico. Entonces, por lo tanto, tengo que tener en consideración ambas partes. Ya hablamos del ventilador mecánico y sus corrugados, ahora hablemos del neonato. El neonato tiene que estar en una posición de 30 grados. ¿Sí? Recordemos que un neonato en una unidad de cuidado intensivo, pues obviamente, bueno, vamos a simular que ya hemos angulado la incubadora. Sí, porque recordemos que no es que vamos a colocar toallas tras toallas debajo del paciente, no. Por eso la incubadora tiene obviamente una opción para angularlo, ¿no? Un ángulo de 30 grados, que es la posición más recomendable en neonatología. ¿Por qué no más grados? ¿Por qué no 45 grados? Recordemos que la cabeza del neonato es mucho más pesada y al angular más vamos a hacer que la cabeza obviamente caiga cerrando la vía aérea, pues, ¿no? Esa es la posición correcta del neonato, a 30 grados. Lo otro es que en esta parte nosotros no podemos tener una contención tan exagerada o tan cerrada en el neonato. Recordemos que tenemos que dejar que la caja torácica se expande en su totalidad en el neonato. Entonces, cuando nosotros hacemos un nido muy cerrado, lo tenemos contenido al paciente, envuelto, no dejamos que esa expansión pulmonar sea la correcta o la completa. Entonces, aligeramos un poco el nido para que el bebé tenga una mayor libertad, se pueda decir en este momento, para lograr una expansión torácica adecuada. Lo otro es hasta dónde debe llegar la vibración. Recordemos que la ventilación de alta frecuencia oscilatoria hace que obviamente a través de la vibración en la caja torácica, obviamente todos los alvéolos vuelvan otra vez a reclutarse, a aperturarse y a hacer su trabajo. ¿Y hasta dónde deberíamos llegar? Es una pregunta que siempre obviamente nos la decimos, pues no. Debe llegar hasta la altura de la cicatriz umbilical, ¿sí? Hasta la altura de la cicatriz umbilical se debe evidenciar la vibración que ejerce la oscilación de la alta frecuencia. No hasta zona inguinal y mucho menos hasta piernas, porque quiere decir que la amplitud que estamos dando al paciente ya es muy exagerada, ¿sí? Porque recordemos que la amplitud en el neonato no nos debe pasar en una imagen radiográfica de 8 a 9 espacios intercostales, ¿sí? Y ya se ha demostrado que con una amplitud o una vibración que llega hasta cicatriz umbilical nos asegura eso. Si expandimos la amplitud que llega a la vibración hasta zona inguinal o hasta piernas, quiere decir que la amplitud que le estoy ejerciendo al paciente es mucho más alta y obviamente podemos sobredistender los pulmones. Lo otro que tenemos que tener en cuenta en el cuidado del neonato es la piel, porque mayormente en ventilación de alta frecuencia lo tenemos en una posición supina, pero recordemos también que en esta posición el paciente en ventilación de alta frecuencia lo encontramos sedado, ¿sí? Está completamente sedado para que se deje llevar por el ventilador y no luche con el ventilador, no se pelee. Por lo tanto, deje tranquilamente que los alvéolos vuelvan a reclutarse y haga una expansión pulmonar más acorde, porque el paciente se encuentra relajado totalmente bajo sedación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que nuestro neonato en la piel comience a aparecer zonas de presión. En zona occipital, ¿sí? Recordemos que la cabeza es la más pesada del neonato, por lo tanto va a ejercer más presión en esa zona de la piel, ¿sí? En zona occipital, sí, en zonas parietales, aunque es muy mínimo el riesgo, porque recordemos que el cuerpo del neonato no es tan pesado como la cabeza, pero igual tenemos que tener consideración, ¿sí? Por eso, el cambio de posición en el neonato a ventilación de alta frecuencia son mínimas, pero de gran importancia. Hacemos una ligera lateralización, inclinamos la cabeza hacia el otro lado, ¿sí? En una de las manipulaciones podría ser hacia el lado derecho. En la siguiente manipulación regreso a la línea central. A la siguiente manipulación que hago, vuelvo a lateralizar hacia la otra posición, pues, ¿no? Y así para disminuir las zonas de presión en la zona occipital de nuestro neonato.
La otra consideración especial, bueno, es ya la aspiración, que de aquí más adelante lo vamos a mencionar y todas las diferencias que hay en las aspiraciones que utilizamos en nuestras instituciones. Eso es todo lo que tenemos que hablar sobre el cuidado de ventilación de alta frecuencia. Zoila, ¿tienes algo que comentarnos? Bueno, sí, solamente mencionarles con respecto a la parte del circuito propiamente dicho, no olvidar que la cámara, si estamos utilizando estos equipos descartables, el sistema de llenado en la cámara de humidificación de alimentación continua es completamente automática. No es como las que anteriormente nosotros utilizábamos, que el llenado es deliberado. Eso quiere decir que nosotros aperturamos y cerramos la llave. Sin embargo, aun cuando son equipos que vienen de fábrica, no significa que puedan tener algún defecto. Por lo tanto, también merece mucho la pena la observación. Y verificar además también permanentemente, porque hay un sistema de alarmas propio del sistema de calefactado, que ya le está indicando que eso en su respectivo módulo, la licenciada Gina Casquero les ha hecho mención bastante amplia con respecto a las alarmas. Y no olvidar que este sistema de alarmas, si ya no tiene agua al sistema de humidificación, pues le va a generar mucho mayor temperatura y está sobrecargando el trabajo del sistema de calefactado. Por lo tanto, eso no conviene, no es absolutamente nada benigno para las vías aéreas de nuestro paciente. Y lo otro que también ha mencionado el magíster Eduardo con respecto a la aspiración que tenemos, la aspiración cerrada y la aspiración abierta. Sin embargo, no solamente es importante considerar las secreciones en la propia vía aérea, sino además ver también las secreciones que se acumulan muy naturalmente, producto de que el bebé inmaduro o el bebé recién nacido en general todavía no sabe deglutir las secreciones. Por lo tanto, va a haber un acúmulo mayoritario en la zona de la vía oral. Y por qué no mencionar inclusive también en las fosas nasales, razón por la que es importante y merece toda nuestra atención hacer la verificación de estas dos importantes áreas para poder hacer la aspiración de secreciones. Y es una aspiración de secreciones, ¿de acuerdo? No es biopsia, por si acaso. Es una aspiración de secreciones que ya el magíster Eduardo también mencionará cuáles son los límites de presión que tenemos que tomar en consideración. Eduardo. Bueno, ahora sí vamos a pasar ya al sistema de aspiración a circuito cerrado, pues, ¿no? Primero tenemos que ver el ensamblaje, ¿sí? El ensamblaje. ¿Podemos enfocarnos? Sí, aquí está. Más acá, ya. El ensamblaje. Recordemos que aquí tenemos, obviamente, la pieza que obviamente va a unirnos al sistema o al tubo endotraqueal, pues, ¿no? Cada tubo endotraqueal, vamos a poner este. Cada tubo endotraqueal viene obviamente con una pieza universal, porque esta es una pieza universal, la cual nos sirve para ensamblar, obviamente, los corrugados del ventilador. Pero esta pieza universal no nos permite adaptar otro sistema más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cada circuito de aspiración cerrado, ¿sí? Nos viene, por ejemplo, aquí de esta marca, la que estamos presentando, nos viene en este empaque. Viene el sistema, ¿sí? de aspiración cerrado más las piezas de adaptación en Y. ¿Sí? Estas piezas vienen con una numeración. ¿Sí se enfoca? ¿No? La luz creo que lo... Ahí. Estas con letritas negras, ¿sí? Estas letritas negras que ustedes pueden ver allí, justo allí, es el número, ¿sí? de tubo que obviamente vas a adaptar. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, ya nosotros, ¿qué hacen? Cortan obviamente el tubo para no tener mucho espacio muerto, ¿sí? En neonatología se corta el tubo para disminuir el espacio muerto que hay, retiras, ¿sí? la pieza universal con la que viene conectada al tubo endotraqueal y adaptamos la pieza en Y. ¿Sí? Adaptamos al tubo endotraqueal. Esto nos permite que por un lado conectemos el sistema de ventilación y por el otro lado vamos a adaptar el sistema de aspiración cerrado.
¿sí? Esta es la manera correcta en cómo ensamblamos las piezas. No hay otra opción para poder ensamblar, colegas, ¿de acuerdo? Porque a veces preguntan cuál es el orificio, ¿no? Que por dónde se va a empatar cada uno. Que no hay otra alternativa porque todo funciona como piezas de rompecabezas. Los diámetros de los orificios son completamente distintos. Entonces no hay ninguna otra opción. Y bueno, solamente tenemos 2 salidas, de manera de que no habrá motivo para confundirse a la hora de hacer el ensamblaje. Obviamente, bueno, justo lo que nos menciona Zoila, es muy cierto. A veces nos hacen preguntas que a simple vista pueden ser muy primariosas, pero recordemos que siempre hay colegas, compañeros que recién están ingresando, pues, ¿no? Así es. A nuestras unidades de cuidado intensivo o a las especialidades, pues, ¿no? Por lo tanto, todo esto que estamos hablando se nos hace nuevo. Entonces, a veces nosotros también nos parecen unas preguntas primariosas, pero si nos ponemos en la situación de alumnos que en algún momento también fuimos, dijimos, no, bueno, a mí también se me ocurriría esa pregunta, pues, ¿no? Solamente hay 2 opciones, no hay más, como Zoila nos mencionaba. ¿Puedes enfocar con el de arriba? Ya. Hay 2. Hay un orificio con un diámetro más grueso y el otro de diámetro más pequeño, pues, ¿no? En el diámetro grueso, obviamente, va a ingresar el sistema de ventilación o los corrugados de ventilación, que justo encaja, ¿sí? No hay, en el otro obviamente se queda muy grande, ¿sí? En este encaja perfectamente. Esta pieza es universal. Todos los corrugados de la marca que ustedes puedan utilizar en sus instituciones, ¿sí? La pieza es universal a todos los corrugados. Y también en el sistema de aspiración, ¿sí? Como ustedes pueden ver, embona y encaja perfecto en el diámetro más pequeño, ¿no? Esta pieza también es de modo universal, ¿sí? El encaje o el ensamblado es de modo universal, sea con el sistema de aspiración de la marca que ustedes, bueno, trabajen en sus instituciones. Ya son piezas universales, ¿sí? Por lo tanto, es como lo mencionaba en algún momento, no hay otra forma. Esta es la única manera y la manera correcta en cómo ensamblamos la pieza en Y con los corrugados y el sistema de aspiración, adaptado obviamente al tubo endotraqueal. Hay que considerar también, que ya lo ha mencionado Eduardo en su respectivo momento, que una vez que se ha hecho el ensamblaje del sistema de aspiración, tendremos que considerar que el sistema de apertura o la llave del propio sistema esté cerrado para evitar que se filtren o que hayan fugas en este sistema, que generalmente la mayoría de sistemas funcionan casi de la misma manera. Tenemos un sistema que en el puerto casi externo se abre y se cierra. Si estuviera abierto, entonces nosotros apretando el botón, ¿no? Acá se puede observar cómo baja, cómo sube, cómo baja. A ver, vamos a ponernos bien con la cámara, ¿sí? Ya, bien. Acá yo tengo el sistema, entonces aprieto el botón, ¿sí? Se observa perfectamente cómo sí se puede deprimir este botón. Eso significa que el sistema está abierto para que podamos nosotros empatar a la sonda que va directamente a su vacuum o al sistema empotrado para poder aspirar. Sin embargo, yo lo que tengo que considerar en el momento de hacer el empate, es decir, a la hora que estoy colocando, es considerar que la llave debe de estar cerrada. Entonces, se levanta ligeramente y se abre, o se levanta ligeramente y se cierra. Entonces, cuando se cierra, aun cuando usted quiera deprimirlo, va a ser imposible. Es un sistema de seguridad que le brinda a cada una de las empresas para evitar precisamente que hayan fugas de gas a través del propio sistema. Eduardo. Bueno, ahora sí vamos a pasar a conocer las partes, obviamente, que tiene el sistema de aspiración cerrado, pues, ¿no? Enfocamos arriba. ¿Sí? Comenzamos por la parte más distal, pues, ¿no? Tenemos aquí el conector, ¿sí? El conector que va a ir conectado, como bien decía Zoila,
a nuestro sistema de aspiración. Pues no puede ser un equipo de aspiración, el vacuum, o el aspiración empotrado, pues no, cualquiera de los dos. Tenemos aquí el botón de seguridad, si por ejemplo en este caso está aperturado, por lo tanto yo tengo que cerrar, siempre se debe mantener cerrado. Cuando está cerrado ya no se deprime, pues no. Ahora, ¿para qué sirve este botón? Para que obviamente cuando yo aperturo y está en modo abierto, se puede decir, obviamente la fuerza ejercida por el aspirador, ¿sí? La presión ejercida por el aspirador va a tener un flujo libre, una salida libre. Cuando obviamente está cerrado, pues no va a ingresar la presión ejercida por la aspiración, ni mucho menos se va a aspirar las secreciones del paciente. Por eso yo antes de ingresar la sonda de aspiración, ¿sí? Ingreso la sonda de aspiración al paciente y yo tengo que verificar que esté obviamente aperturado. Porque imagínense, se supone que son de 10 a 15 segundos como máximo. Ahora, en una ventilación de alta frecuencia, ¿cuánto tiempo tiene que durar la aspiración? 6 segundos, no más. Entonces, imagínense que yo ingreso, ¿sí? el aspirador al tubo endotraqueal, ¿sí? La sonda de aspiración del tubo endotraqueal, y ahí recién voy a verificar si está abierto o está cerrado. Imagínense, lo encuentro cerrado. ¿Qué hago? Recién tengo que aperturar, recién voy a presionar y salir. Esos segundos que yo me demoro, ¿sí? Perjudican al paciente, porque lo que está reclutando sus alvéolos, otra vez lo hacemos retroceder, ¿sí? Entonces, en la ventilación de alta frecuencia, cuando yo voy a ingresar, yo tengo que asegurarme que el sistema ya se encuentra aperturado, pero no ingreso presionando, ¿sí? Yo me aseguro, ¿está aperturado? Sí, entonces comienzo a ingresar. Ingreso hasta obviamente los centímetros ya medidos y verificados. Presiono para permitir que la presión ejercida por el sistema de aspiración haga su trabajo y aspire el tubo endotraqueal. Retiro y ese es el sistema de aspiración en bafo, ¿sí? Tengo que yo asegurarme la apertura de este sistema de seguridad. Aquí tenemos una cámara de verificación. ¿Por qué es una cámara de verificación este espacio transparente? Porque yo aquí es donde voy a visualizar, ¿sí? Aquí tengo que tener bastante ojo, visualizar cómo van las secreciones. Son fluidas, son densas, amarillentas, verdosas, sanguinolentas, ¿sí? Esta es la cámara que me va a permitir visualizar las secreciones. Luego aquí tengo la manga, ¿sí? Una manga de poliuretano, transparente también, en donde yo voy a visualizar obviamente la sonda de aspiración. Aquí tenemos una sonda de aspiración que está dentro de la cámara. Esto está completamente sellado, ¿sí? Está sellado. Luego aquí tengo mi sistema de irrigación, en donde obviamente aquí voy a conectar una jeringa, ¿sí? Ya precargada. Conecto en este espacio, en este troncal, conecto y presionando mi sistema de aspiración, ¿sí? Presionando, recién paso a instilar, ¿sí? Recién instilo. Instilas, ¿sí? Instilas y obviamente vamos a aspirar las secreciones, ¿sí? Ahora, esto es solamente para volver a limpiar la sonda de aspiración. No es que es para yo fluidificar las secreciones en el neonato. No se instila el neonato, ¿sí? Es por eso que la sonda de aspiración solamente se debe mantener aquí en la cámara, aquí en este espacio. No debe pasar al paciente, ¿sí? Cuando yo voy a hacer la limpieza obviamente de la sonda, se debe mantener en su cámara. Cuando yo instilo el cloruro, se queda en esta cámara y obviamente yo tengo que ir presionando. En ningún momento yo tengo que instilar y después de haber instilado recién voy a aspirar. No. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si yo instilo, ¿sí? O administro obviamente o irrigo el cloruro y no aspiro, todo lo que yo he administrado va a ingresar a través del tubo endotraqueal y directamente a los pulmones del neonato, ¿sí? Ahora, nos hacen pregunta, ¿cuánto de cloruro es permitido?
Lo permitido, sí, es hasta que la sonda de aspiración se mantenga limpia, ¿sí? Limpia. Y Así es. en la cámara transparente ya no visualicemos presencia de secreciones, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Si usted me dice que cuánto está permitido, si usted me dice, en mi institución está permitido solo 5 centímetros, ya, está bien. Pero con esos 5 centímetros has logrado limpiar toda tu sonda, la cámara transparente ya está completamente o visiblemente limpia, ¿sí? Ahora, ¿por qué vienen esas preguntas? Porque si yo dejo residuo orgánico, ¿sí? Que en este caso serían las secreciones, yo aumento el riesgo de infección, pudiendo aumentar el riesgo de neumonía, obviamente, adquirida por el ventilador, ¿sí? Recordemos que la neumonía obviamente es por aumento o la inflamación del pulmón, pues, ¿no? Pero si agregado a esto voy a ejercer una neumonía adquirida, obviamente, o una infección adquirida por que no limpié bien mis corrugados y mi sonda de aspiración está completamente llena de secreciones, una que aumenta el riesgo de que se me obstruya y voy a tener que volver a cambiar mi circuito de aspiración, y lo otro es que voy a aumentar el riesgo porque estoy dejando secreciones orgánicas que van a ser un caldo de cultivo para generar microorganismos y causar una infección ocasionado por ventilación mecánica, pues, ¿no? ¿Cuántos centímetros? Hasta que mi sonda de aspiración esté completamente limpia, ¿sí? Así es, porque probablemente para AIME pueda que limpie la sonda solamente con medio centímetro, pero de repente Percy necesita 5 centímetros. Probablemente María requiera 3 centímetros. En realidad, la cantidad de cloruro que se va a utilizar va a depender exclusivamente de si removieron completamente o no las secreciones que se encuentran en el mismo sistema. La idea, como muy bien menciona Eduardo, es que se mantenga la sonda de aspiración completamente limpia. Y por supuesto, todo va a depender además también del sistema de ventilación que tenga. Si está funcionando muy bien el sistema de calefactado y el sistema de humidificación, entonces no habrá necesidad de tener que instalar, porque verdaderamente está descontinuado. Hay algunas prácticas, ¿no? Algunas actividades que hemos venido realizando décadas pasadas, pero que ya tenemos que ir renovando. La evidencia demuestra que no es saludable para el paciente hacer instalaciones que obviamente están arriesgando su seguridad y por supuesto que lleva a lo que menciona Eduardo a infecciones que realmente podrían llegar a ser incluso fatales. Ahora sí, vamos a pasar ya al otro punto, a las diferencias que existen en una aspiración a circuito abierto y una a circuito cerrado, ¿sí? Cuando nosotros tenemos nuestra conexión que no es a circuito cerrado, ¿sí? Tenemos esta, y es la única opción prácticamente, que el sistema de ventilación, ¿sí? El sistema de ventilación está conectadamente o conectado directamente al tubo endotraqueal, pues, ¿no? Al yo no contar, obviamente, con mi sistema de aspiración cerrado, ¿qué es lo que tengo que yo hacer? Aperturar. Aperturo y voy a ingresar una sonda de aspiración. Bueno, en este caso estoy ejemplificando con esto, ¿sí? Ingreso, aspiro y los segundos que yo me estoy tomando, ¿sí? En aspirar, recuerden que son segundos que el neonato no está recibiendo presiones, no se está ventilando, no se está oxigenando. Por lo tanto, descompenso al paciente. Por eso yo no debo demorarme más de 15 segundos, ¿sí? En una ventilación convencional en aspirar secreciones. ¿Qué pasa en una ventilación de alta frecuencia? En la ventilación de alta frecuencia, los pulmones del neonato están recibiendo presiones oscilatorias continuas, obviamente infrahumanas, pues no, porque son muy excesivas. ¿Qué neonato respira pues 200 o 180 ciclos respiratorios por minuto? Ninguno, ni nosotros siendo adultos. Entonces, esa presión que ejerce en el neonato para proteger los pulmones y para aperturar todos los alvéolos colapsados, imagínense que yo desconecto, ya no estoy ni ventilando ni oxigenando al neonato y me demoro todavía mi tiempo para ingresar, sí, aspiro todavía.
vuelvo a auscultar, como hemos visto en algún momento, ausculta sin haber conectado otra vez y vuelve otra vez a aspirar, demorándose hasta casi 1 minuto en la aspiración. Es 1 minuto que el neonato no está recibiendo las presiones, ¿sí? Esta es la diferencia fatal, se puede decir, en el sistema de aspiración cerrado y el sistema de aspiración a circuito abierto. Porque yo al hacer la apertura, estoy dejando al paciente sin ventilar y sin oxigenar. Estos dos puntos muy importantes en la ventilación mecánica, ¿sí? O en la ventilación convencional o de alta frecuencia, ¿sí? O cuando estoy dando CPAP, cuando yo desconecto, ya no le estoy dando el soporte mecánico que el neonato me está pidiendo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo vamos a cambiar la pieza? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando tengo el sistema de aspiración cerrado con mi pieza en Y? Miren, aquí tengo obviamente los corrugados del ventilador y aquí está ensamblado obviamente mi sistema de aspiración continua. Yo ingreso, ¿sí? Ingreso hasta la medida que le corresponde, presiono y aspiro. ¿Qué va a hacer el ventilador en este momento cuando yo he aspirado? Porque obviamente cuando tú aspiras, también estás jalando las presiones que el ventilador está otorgando. El ventilador está en una modalidad que hace o ejerce las presiones correspondientes al neonato. Cuando yo aperturo para aspirar, el ventilador no deja de dar obviamente la ventilación al paciente. Sin embargo, el ventilador también se acopla y se adapta a las necesidades que yo estoy ejerciendo en el momento que estoy aspirando la secreción. Aspiro, estoy disminuyendo la presión ejercida por el ventilador, pues el ventilador comenzará a aumentar su presión en ese momento. Dejo de aspirar, el ventilador capta que ya no hay presencia de fuga agregada y vuelve otra vez a sus parámetros normales. Pero sigue dando el mismo apoyo y el soporte mecánico que hemos otorgado y que el neonato nos está pidiendo, pues, ¿no? O está requiriendo en ese momento. Entonces, en el sistema abierto pierdes todo a la ventilación y a la oxigenación, y en el cerrado no estás perdiendo nada porque sigues administrando, sigues apoyando a la ventilación y sigues apoyando a la oxigenación del neonato. Ya. Ahora sí, bueno, antes de hablar de otro punto, vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Qué sonda de aspiración yo utilizo? ¿Sí? ¿Qué sonda de aspiración utilizo yo para aspirar secreciones? Y esto es uno de los puntos muy importantes, ¿sí? Y un tema muy controversial. ¿Por qué? Porque siempre en las unidades que hemos podido visitar y que hemos podido ver, siempre nos encontramos con que no tienen sondas de aspiración, pues, ¿no? O teniéndolas, a veces utilizan la sonda de alimentación para realizar la aspiración de secreciones. ¿Cuál es la diferencia? Si lo vemos físicamente, ¿sí? Aquí estoy cogiendo dos de diferente tamaño. Si lo vemos físicamente, pues ambas es de un material flexible, ¿sí? Ambas, así que por material no nos preocupamos. ¿Cuál es la otra diferencia? O bueno, la similitud, que ambas tienen una punta redondeada, una punta cóncava, que me va a disminuir el riesgo de lesión. Ambas, ¿sí? De lesionar la mucosa. ¿Por qué? Porque me permite, obviamente, si va a tocar mucosa por la punta que es redondeada y convexa, pues no va a lesionarse ni mucho menos a engraparse, pues, ¿no? ¿Qué otra tenemos similitud? Que ambos tienen, obviamente, orificios. La de aspiración, ¿sí? Tiene aquí, por ejemplo, un orificio. Podemos observar aquí 1, 2, 3 orificios, ¿sí? Miren, aquí tengo un orificio en la punta, en la parte distal, otro orificio aquí al costado y otro orificio más al otro costado, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con una sonda de alimentación? La punta está completamente sellada y solo tiene 2 orificios a los costaditos,
¿sí? Esta es la gran diferencia que existe entre estas dos sondas. Si yo quiero aspirar con una sonda de aspiración que es la correcta y que es el medio único para aspirar secreciones, ¿sí? Porque esa es su función principal de esta sonda, pues cuando ingresa obviamente al tubo endotraqueal, ¿sí? Ingresa hasta la punta del tubo endotraqueal, este espacio, ¿sí? El orificio que está distal, va a permitir aspirarme secreciones que se encuentran en esta zona alrededor del tubo, y estos dos orificios internos van a aspirar todo el contenido que se encuentra dentro del tubo endotraqueal. ¿Qué es lo que pasa cuando yo voy a aspirar, ¿sí? secreciones con una sonda orogástrica? Llega obviamente la punta, si estoy pasándome, ¿sí? Para ejemplificar, miren, recién aquí, donde encuentro yo los dos orificios, recién esto me permite aspirar la parte distal del tubo endotraqueal y las secreciones que se encuentran justo en la punta del tubo endotraqueal. Tengo que pasarme por lo menos 1 centímetro, centímetro y medio, que obviamente esta sonda me puede lesionar la mucosa de la carina y me va a estimular obviamente al reflejo del neonato, que va a comenzar a fastidiarse porque le incomoda y haciendo que este neonato se desacople del ventilador mecánico. Para yo recién obviamente, después que he logrado llegar los orificios a la punta, recién aspirar secreciones. Ahora, ¿cuál es la otra diferencia? Que cuando yo conecto mi sonda, ¿sí? de alimentación, está aspirando desde que yo ingreso, porque este sistema no tiene donde yo voy obviamente a ejercer la presión para aspirar. Está conectado directamente al circuito de aspiración y desde que estoy ingresando ya está aspirando, ¿sí? las secreciones, y de paso la punta, al no tener obviamente un orificio para aspirar, está empujando las secreciones hacia la parte distal del tubo. ¿Qué pasa cuando yo aspiro con una sonda de aspiración? Una sonda de aspiración. Esta sonda de aspiración que me permite ingresar, ¿sí? al tubo endotraqueal, ingreso, y cuando yo llego a la posición correcta, recién voy a aspirar secreciones, ¿sí? ocluyendo la cámara de presión, ocluyo, recién se activa la presión y voy a aspirar todas las secreciones del tubo endotraqueal, que es el mismo mecanismo que tiene el sistema de aspiración cerrado. Ingresas, ¿sí? ingresas obviamente sin aspirar, llego a la punta del tubo endotraqueal, presiono y recién se apertura la presión al paciente y aspiro las secreciones. ¿Sí? Esas son las diferencias si yo utilizo una sonda de alimentación o una sonda de aspiración para cerrar. Eduardito, para que quede claro, porque hay una pregunta en el chat, ¿cuántas son las presiones que vamos nosotros a utilizar para poder hacer la aspiración? Ya, contamos con dos fundamentos, pues, ¿no? Un fundamento que es de la Academia Americana, ¿sí? Que nos dice que la presión debería ser de 80 a 100, ¿sí? De 80 a 100. Sin embargo, la cadena europea, ¿qué nos recomienda? Ellos no ponen un límite de 80 a 100, ellos solamente te mencionan una presión menor a 100, ¿sí? A 100 milímetros de mercurio, es decir, no sobrepasar los 100 milímetros de mercurio en una aspiración de secreciones. Mientras la americana nos pone límites de 80 a 100, la europea nos dice no exceder de 100 milímetros de mercurio de la presión ejercida en la aspiración de secreciones. Sí, eso es muy importante de tomar en cuenta. Liz Villafuerte es quien nos ha hecho esa consulta. Te agradecemos mucho, Liz, por la pregunta, porque eso ayuda además también a clarificar el trabajo que nosotros realizamos en nuestras unidades. Entonces, mantengamos de cualquier manera esos límites, pero antes de hacer la aspiración, además también corresponde verificar el sistema de aspiración, que éste se encuentre operativo. Si tenemos los sistemas de aspiración empotrables, entonces ustedes tienen que verificar que el sistema se encuentre 100% operativo, porque puede resultar
que no le demos el mantenimiento correcto y de pronto las presiones se disparan o simplemente las presiones no lleguen a los niveles que nosotros estimamos para poder hacer una correcta aspiración, generando mayores complicaciones posteriores. Entonces es sumamente importante que los niveles de presiones se mantengan sin alterarse para que estos puedan correr sin ningún tipo de problema. Y con respecto, si me subes por favor un poco más, adelante de la pregunta de Liz, por favor. Bien, para que quede completamente claro, en el tubo endotraqueal no se fluidifica, no se administra cloruro, ¿de acuerdo, Rosario? No se administra cloruro, es decir, si nosotros pretendemos, porque es lo que nos han explicado, nos han enseñado, es la forma en cómo hemos venido trabajando, nuestras rutinas anteriores, nuestras ideologías pasadas, que indican que las secreciones, porque yo cuando ingresé a trabajar hace 25 o 30 años atrás al hospital, eso es lo que me enseñaron. Usted tiene que instilar medio centímetro de agua para que las secreciones se fluidifiquen y recién, posterior a ello, recién usted pueda aspirar. Pues la evidencia demuestra que eso no es para nada saludable, porque recuerden ustedes, recuerden cómo es el proceso de respiración. Y no solamente veamos al pulmón como un sistema macro, sino además también como un sistema de cambio de gases a nivel micro. Lo que se está perjudicando es la respiración a nivel más mínimo, que es en la membrana alveolo-capilar. Entonces, no vemos más allá porque microscópicamente nosotros no lo estamos entendiendo. Y es que cuando nosotros llevamos a este nivel el agua no se va a ir solamente al pulmón como un todo, sino que va a llegar a estas estructuras mínimas, ¿sí?, afectando completamente todo el sistema del intercambio de gases y sobre todo la membrana alveolo-capilar. Vean ustedes, además también recuerden que luego de la respiración a nivel de la membrana alveolo-capilar, todo el proceso físico, mecánico, químico que se produce. Entonces lo afectamos notablemente. Y de pronto no nos damos cuenta por qué razón posteriormente el paciente no aumenta la saturación, por qué de pronto el paciente está con su llenado capilar afectado, mínimo, porque ya en solamente hecho de haber instilado una cantidad mínima, risible de cloruro, lo va a afectar completamente. Entonces, está desaconsejado, Rosario, la instilación para fluidificar secreciones, porque no se realiza eso. Cuando yo digo, voy a fluidificar secreciones, lo que estoy pretendiendo es que voy a instilar el agua para que esa agua llegue al pulmón. Y el magíster Siesken está siendo muy claro, muy enfático, de mencionar que no se utiliza agua para fluidificar, pero sí está mencionando que se utiliza agua para limpiar la sonda de aspiración, que es un proceso completamente distinto. ¿Por qué razón? Porque usted está manteniendo el sistema de aspiración abierto para poder aspirar las secreciones que se puedan generar a este nivel, ¿sí?, para poder limpiar el sistema. Pero no estamos pretendiendo que ni una microgota llegue a entrar a la ventilación, a la vía aérea más baja, porque eso no sería correcto. ¿De acuerdo? Eso debe de quedar muy claro para que nosotros podamos realizar correctamente bien nuestras actividades. ¿Y eso qué implica? Porque acá vemos un todo. Si bien es cierto, se les está explicando claramente cómo es el sistema de aspiración a través de circuito abierto y cerrado, pero además también consideren ustedes que el propio sistema de ventilación de los corrugados van a generar su propia humedad, porque eso es lo que requiere. Requiere que el ingreso de los gases lleguen calentados y además también humidificados. Entonces, el propio sistema va a generar condensaciones que no debemos permitir bajo ninguna circunstancia que estas lleguen a través del tubo endotraqueal. Para ello, posteriormente, pues se les enseñará cómo será la posición, cómo es que tenemos nosotros que hacer el cuidado, que además también ya la magister Gina lo ha mencionado oportunamente. Es decir,
veamos al paciente no solamente como un momento, como un espacio, como una pequeña situación que tenemos que mejorar, cuando el paciente, como ustedes pueden observar, es un todo. Y en ese todo tenemos nosotros que procurar hacer el trabajo, la actividad. Importante, Rosario, además también que nosotros consideremos que este trabajo sea entre dos. Ya vean ustedes que cuando el magíster Eduardo Siesquén ha querido hacer la instilación con la jeringa, se le complica porque tiene que instilar, abrir. Eso es un proceso que es sumamente arriesgado siempre que no sea con la otra persona que le va a ayudar. Pareciera realmente un proceso bastante simple, ¿no? Y de hecho lo es. Sin embargo, aun cuando los procesos son muy simples, más aún en ellos no nos debemos confiar. Debemos de asegurar nuestro trabajo, porque recuerden ustedes que es una vida la que está puesta en nuestras manos, y detrás de esta vida hay muchas más esperando porque este bebé llegue a casa. Dice, se me fue, a ver, ¿cuál es tu pregunta, Aimé? Al momento de limpiar el circuito, ¿a qué nivel debe de estar la punta? Creo que también ya lo ha mencionado, pero con gusto Eduardo lo va a repetir. ¿Y se realiza preoxigenación antes de la aspiración? Sí. Se considera siempre aumentar 5 puntos de la FiO2, Judith, para poder asegurar, porque obviamente estamos, y ya muy bien lo ha mencionado Eduardo, que en el momento que se hace aspiración, se afectan las presiones, por lo tanto, se afecta además también el flujo de gas que se está enviando, ¿sí? Por ende, se debe de aumentar 5 puntos, por lo menos, la FiO2, y haciendo los controles, por supuesto, porque si vemos, todo va a depender, Judith, de cuál es la necesidad además también del paciente, porque yo te puedo decir que se necesita 5 puntos, pero claramente hay secreciones en la vía aérea que no están adecuando al paciente a una mejora en la saturación. Las secreciones están entorpeciendo el ingreso y hay una baja de saturación realmente importante. Entonces yo requeriré aumentar más de 5 puntos, por supuesto, ¿no? Pero va a depender de cada paciente. Repito, el trabajo que le hacemos al paciente, las actividades, las intervenciones que nosotros realizamos a cada paciente va a estar en función de las necesidades de cada uno. Cada uno merece una atención completamente individualizada. El estándar será 5, pero si yo requiero, de acuerdo a la necesidad del paciente, aumentar algo más, pues evidentemente le aumentaremos y le bajaremos en tanto el paciente también haya recuperado. Eduardo. Bueno, para agregar a la pregunta, para agregar a la pregunta que nos hacía Aimé, ¿qué es lo que pasa? Y le hago la pregunta a todos ustedes, cuando nosotros estamos tomando agua y en ese momento quisimos hablar o algo y pues se nos pasó un poquito de agua a la vía aérea, pues, ¿no? En nosotros como adultos que ya sabemos toser, expectoramos, pues, ¿no? Comenzamos a toser con tal de que esa pequeña gota, porque obviamente no es un trago de agua, es una pequeña gota que pasa a la vía aérea, tosemos exageradamente para que esa gotita, o sea, es un reflejo natural, pues, ¿no? De nuestro propio organismo, para eliminar esa gota de agua, ¿sí? Y a veces queremos volver a respirar en ese momento y como que no podemos, pues, ¿no? Se nos acorta la inspiración, porque no podemos, porque el cuerpo mismo está en un reflejo tan exagerado de eliminar esa gota de agua que no nos permite otra vez ventilar. Entonces, imagínense a nuestro neonato, que no sabe, porque el neonato mientras más prematuro sea, no sabe toser todavía, ¿sí? No sabe expectorar las secreciones. Y no sé si ustedes se habrán dado cuenta cuando, por A o B razones, los corrugados comienzan a condensar agua, se acumula en la secreción, el agua en la pieza en y ven ustedes que una gotita comienza a caer. Y cuando cae, ustedes ven que el neonato hace como un esfuerzo y se queda, a veces desatura, ¿sí? En muchas oportunidades desatura por esa presencia de gotita, se desacopla del ventilador porque comienza a toser, tose exageradamente, en los que ya son más atérminos, en que el reflejo obviamente se activa, con tal de eliminar esa gotita. Imagínense ahora si yo voy
Y les comento porque, bueno, en algún momento también tuve esa experiencia, ¿sí? Voy, cojo obviamente mi cloruro, me dijeron 0.51, pues no, instalo o administro 1 centímetro para fluidificar mi tubo y voy viendo que de todo el centímetro va cayendo, pues no, cae el centímetro, llega al paciente y el paciente comienza a toser, comienza a desacoplarse del ventilador y yo todavía con mi paciencia ingreso, vamos, vamos, hasta eso ya esa agua llegó hasta la punta, obviamente, de todos los alveolos y recién aspiro. ¿Sí? Aspiro. Todo ese tiempo que yo he dejado que el paciente obviamente haga todo ese reflejo de tos, ¿sí? Que se desacople del ventilador, el daño que yo estoy ejerciendo es al paciente, no es a mí, es al paciente. Yo tengo que ponerme obviamente en función al paciente. Mi trabajo es en función al paciente. Otro punto, cuando los pulmones no funcionan con agua. Una cosa es que el pulmón funcione con humedad, ¿sí? Con humedad y calentado, que obviamente nosotros damos humedad desde que comenzamos a inspirar. Nuestra nariz cumple una función importante de calentar el gas externo y obviamente de humidificarlo, igual que nuestra cámara aérea superior, para que ingrese el aire humidificado y calentado a nuestros pulmones. No ingresa agua directamente. El agua en los pulmones aumenta el riesgo de neumonías porque inflama toda la pared pulmonar, ¿sí? Y ya está demostrado. ¿Qué más? Colapsa, ¿sí? Por el acúmulo de agua y secreciones a nivel alveolar, colapsan los alveolos, los vuelve a cerrar. Y una vez que un alveolo se cierra, se colapsa, es muy difícil, ¿sí? Es un trabajo sobrehumano para el neonato y para cualquier persona, de que este alveolo se vuelva a aperturar, porque está lleno de líquido, está lleno de secreciones, ¿sí? Entonces, tratemos de no hacer ese daño a nuestro neonato. Yo les digo que pasé una experiencia, porque bueno, llegué cuando recién estaba en la neonatología, y pues mi paciente se ocultaba secreciones, pues, ¿no? Pero cuando nosotros aspirábamos, es decir, ingresábamos y comenzábamos a aspirar, no veíamos la presencia, pero la doctora en ese momento me decía, pero se oculta, Eduardo, abajo, se ocultan las secreciones. Yo ya, bueno, más adelante dije, bueno, se hubieron a ocultar las secreciones, pero eran a base pulmonar, pues, ¿no? Nosotros con una sonda de aspiración no vamos a llegar a una base pulmonar, ¿sí? Solamente la aspiración limpia o libera las secreciones que están en el tubo endotraqueal y en la parte más distal del tubo, nada más. Yo no voy a llegar a aspirar las bases de pulmón, ni mucho menos la parte superior, la parte media o la base del mismo pulmón. No llegamos nosotros a esa parte, ¿sí? Entonces yo recuerdo que la doctora pues me dice, Eduardo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un lavado. Ingresa, sí, cloruro. Bueno, en ese tiempo no teníamos el sistema de aspiración cerrado, sino que en ese tiempo pues, sí, ingresa cloruro en el tubo endotraqueal directamente, ingresa cloruro, coge su bolsa de ventilación o de reanimación, comienza a bolsear y el neonato pues comienza a luchar, se desacopla y se evidencia pues que el agua sube, baja y con secreciones y todo, pues, ¿no? Y me dice, sí, ahora ya aspira, Eduardo. Yo ingreso, pues, ¿no? Con la sonda, aspiro, que efectivamente salieron secreciones por allí, pero ¿qué pasó con el neonato? Se desacopló completamente, se tuvo que aumentar la fracción inspiratoria de oxígeno, se tuvo que aumentar el PEP, se tuvo que aumentar la presión inspiratoria para obviamente volver a reclutar a este paciente, ¿sí? Entonces, en neonatología ya está demostrado que no se instila, no se administra cloruro a la vía aérea, ¿sí? Porque causamos muchas complicaciones al neonato. Y lo que el neonato ya está mejor, se está acoplando mejor, los alveolos están ya funcionantes, volvemos a retroceder abismalmente, ¿sí? Y complicamos la situación del neonato otra vez. ¿Sí? Eso es con respecto al agüita, pues, ¿no? Probablemente en el caso tuyo habría resultado mucho mejor hacer una fisioterapia, ¿no? Sí. Una fisioterapia, sí, pues, ¿no? Un drenaje autógeno, por ejemplo, que es lo que nosotros ya hemos explicado, de repente el cambio postural,
Es decir, hay otras maniobras que muy bien pueden complementar, exacto, sin necesidad de tener que entorpecer y afectar la parte respiratoria de nuestro neonato. Obviamente con los bebés en realidad es un mundo de situaciones que nosotros vamos a vivenciar, vamos nosotros a tener que vivir, que tener que pasar con él, pero sobre todo hay que pensar que quien está afectándose muchísimo más con una mala decisión de trabajo va a ser el paciente. De manera que tenemos una enorme responsabilidad, colegas, de aprender este procedimiento muy bien. Bien, entonces creo que de no haber más preguntas en el chat, nos vamos a dar un pequeño tiempo para poder hacer los cambios correspondientes y pasamos de manera inmediata a dar la orientación del trabajo integrador final. Efectivamente. Muchas gracias, Magíster Zoila y Magíster Eduardo Siesquén. Bien, como indica la Magíster Zoila, vamos a darnos 10 minutos, ¿sí? 10 minutos para poder